Durante años, los titulares de la prensa en Ciudad de México hablaban de una sombra que rondaba los barrios más tranquilos. Una figura que entraba a los hogares sin forzar cerraduras, que se ganaba la confianza de sus víctimas con una sonrisa, y que en minutos convertía la calma en una tragedia. La policía pensó que se trataba de un hombre disfrazado, de un imitador o incluso de una red criminal. Pero cuando por fin capturaron al responsable en enero de 2006, descubrieron que la persona detrás de todo era una mujer, una exluchadora de lucha libre profesional, madre y vecina común. Así comenzó a conocerse uno de los casos criminales más impactantes de México, el de Juana Barraza. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucán, Hidalgo, México. Su infancia fue difícil desde los primeros años. Según su propio testimonio en entrevistas posteriores a su detención, fue criada en un ambiente de pobreza extrema, donde las figuras protectoras estaban ausentes o eran responsables directas de sus peores experiencias. Su madre, Justa Samperio, fue una figura central en su historia, pero no por motivos positivos. Barraza declaró que su madre era alcohólica y abusiva, y que desde niña la golpeaba. La situación escaló a un punto crítico cuando, siendo apenas una adolescente, su madre la entregó, literalmente, a un hombre adulto a cambio de cervezas. Juana fue víctima de abuso sexual prolongado y quedó embarazada. Tuvo su primer hijo en esas circunstancias. Este evento marcó profundamente su relación con las mujeres mayores. Años más tarde, ya detenida, Juana dijo que nunca odió a las personas mayores, pero sí sentía rabia con mujeres que le recordaban a su madre. Controladoras, frías, autoritarias. El rencor, según algunos especialistas, se fue acumulando por dentro. Durante su juventud, Juana intentó salir adelante por medios legítimos. Tuvo varios trabajos informales. Vendía tamales, ropa usada, y más adelante se convirtió en luchadora profesional en la escena independiente de la lucha libre mexicana, usando el nombre de La Dama del Silencio. Ese detalle se volvió icónico luego de su arresto, pero por muchos años nadie relacionó esa identidad con ninguna actividad criminal. Era una mujer fuerte, robusta, carismática incluso. Le gustaban los colores llamativos y en la lucha libre adoptaba una personalidad dominante, agresiva y confiada. Pero fuera del cuadrilátero, seguía enfrentando dificultades económicas. Era madre soltera y vivía en condiciones muy precarias. Según investigaciones posteriores, Juana ya había desarrollado un perfil psicológico con claros signos de resentimiento profundo, traumas no tratados y un patrón emocional que la mantenía en constante tensión. No buscaba robar por ambición, lo hacía como complemento. Lo esencial para ella, dirían los peritos, era el acto mismo, el momento de control sobre una figura que le recordaba a la madre que tanto daño le hizo. A mediados de los años 90, la policía del entonces Distrito Federal comenzó a registrar un fenómeno extraño. Una serie de muertes violentas, todas con un mismo patrón. Las víctimas eran mujeres de la tercera edad, solas, que vivían en barrios relativamente tranquilos. Todas fueron encontradas en sus propias casas, y los informes forenses indicaban siempre una muerte por asfixia, estrangulamiento o golpes contundentes en cabeza y cuello. En muchos casos no se forzó la entrada, no hubo gritos y no se robaban objetos de valor significativos. ¿Qué estaba ocurriendo? Al principio, las autoridades descartaron la idea de un asesino serial. La figura del asesino serial en México, en ese entonces, era considerada algo lejano, propio de películas extranjeras. Se hablaba de crímenes oportunistas, violencia doméstica o robos fallidos. Sin embargo, la frecuencia de los casos y las coincidencias entre ellos comenzaron a levantar alarmas. El problema era que no había huellas claras, ni testigos. En algunos casos, vecinos describieron haber visto a una persona grande, con ropa femenina, y eso llevó a la extraña conclusión de que tal vez el culpable era un hombre disfrazado de mujer. Se comenzó a buscar a un travesti o a un imitador de enfermera. Esa teoría se mantuvo por años y desviaría la investigación más de una vez. Juana Barraza, mientras tanto, seguía viviendo su vida. Alternaba trabajos informales. Seguía participando esporádicamente en eventos de lucha libre. Y según los reportes posteriores, cometía sus crímenes con una precisión fría, estudiaba a sus víctimas, las observaba, las seguía y luego se ganaba su confianza con mentiras simples.
Se ofrecía como trabajadora social, empleada de gobierno, enfermera o cuidadora. Les decía que venía a ayudarlas, que el gobierno les traía un beneficio económico, una despensa o una revisión médica gratuita. Muchas de estas mujeres, solas, confiaban, le abrían la puerta. Ese acceso fácil, casi voluntario, se convertiría en la puerta al horror. Entre 1998 y 2006, más de 40 mujeres adultas mayores fueron asesinadas en sus propios hogares en Ciudad de México. Las escenas se repetían con un patrón inquietante. Casas ordenadas, sin signos de forcejeo en puertas o ventanas, y cuerpos de mujeres mayores, todas entre 60 y 90 años, encontradas sin vida en la sala, la cocina o el dormitorio. La causa de muerte casi siempre era asfixia, con huellas de estrangulamiento manual, uso de objetos domésticos como cordones, bufandas o incluso estetoscopios, y en algunos casos golpes en la cabeza. Era violencia silenciosa, sin testigos y sin motivos aparentes más allá de una rabia inexplicable. Juana Barraza elegía a sus víctimas con cuidado. No atacaba al azar. La mayoría eran mujeres que vivían solas, muchas jubiladas, algunas con pensiones mínimas, otras con movilidad reducida. Su modus operandi comenzaba en parques, hospitales o centros de salud, donde se ofrecía como empleada del gobierno o trabajadora social. Les decía que les podía ayudar a conseguir apoyos económicos o inscribirlas en programas de ayuda. Les ofrecía acompañarlas a casa para hacer un registro, llenar formularios o entregarles supuestos beneficios. Ya dentro del hogar, todo ocurría en cuestión de minutos. Mientras la víctima confiaba en ella y le daba la espalda, Juana aprovechaba para atacarla. En algunas escenas usó la fuerza bruta, en otras, elementos del entorno. Una plancha de ropa, un cinturón, un cable de lámpara. Lo hacía con eficacia. No dejaba evidencia útil. Las cerraduras no estaban forzadas y los vecinos no escuchaban gritos. La policía, al principio, no relacionó los casos. Los primeros expedientes fueron tratados como robos o muertes por causas naturales. Fue hasta que los reportes forenses revelaron signos de estrangulamiento que las autoridades comenzaron a considerar otra hipótesis. A mediados del año 2003, la Fiscalía Capitalina aceptó públicamente que había un posible patrón. Fue entonces que surgió el apodo, la Mataviejitas. Pero el apodo no surgió de la policía, sino de los medios. Los periódicos sensacionalistas usaron ese nombre como etiqueta rápida. El público lo adoptó, y la figura de un supuesto asesino serial comenzó a circular en los noticieros. Lo que complicó aún más la investigación fue el hecho de que la mayoría de los retratos hablaban de una persona musculosa, alta, de rostro grueso y con apariencia masculina. Se manejó durante años la teoría de que el asesino era un hombre disfrazado. En respuesta, la policía capitalina formó un grupo especial llamado el Grupo Mataviejitas, destinado exclusivamente a investigar esta cadena de crímenes. Se desplegaron operativos, se analizaron huellas dactilares y se investigaron supuestos testigos que hablaban de una enfermera, una trabajadora social o una asistente del DIF. Uno de los errores más notorios fue la detención de varias personas inocentes. Entre ellas, una mujer trans que fue señalada falsamente como sospechosa y encarcelada sin pruebas. Los errores de procedimiento y los prejuicios empañaron por años la posibilidad de identificar al verdadero culpable. Mientras tanto, Juana seguía operando. La mayoría de los asesinatos ocurrieron en delegaciones como Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Las autoridades ofrecieron recompensas, repartieron retratos hablados, incluso colocaron agentes encubiertos en asilos y clínicas, pero los crímenes no paraban. El 17 de noviembre de 2005, por ejemplo, fue hallada sin vida Ana María de los Reyes Alfaro, de 86 años, en la colonia Roma. La mujer fue estrangulada con un cable. La escena era idéntica a otras 20 anteriores. En total, se estima que Juana cometió entre 42 y 49 asesinatos. Aunque solo se le pudo comprobar de manera directa su participación en 17 de ellos, los expedientes coinciden en patrones idénticos. En todos los casos, se encontraron huellas de una sola persona, fuerza excesiva aplicada al cuello y acceso sin violencia al hogar. Una de las claves que la policía no detectó fue su vínculo con la lucha libre. Juana usaba su fuerza física para dominar rápidamente a mujeres mucho mayores. Tenía técnica de agarre y sabía cómo neutralizar movimientos de resistencia.
Esa capacidad, combinada con su apariencia imponente, le daba ventaja frente a víctimas que la veían como una mujer más, tal vez un poco masculina, pero inofensiva. En algunos domicilios, después del crimen, se encontraron objetos robados. Radios, figuras religiosas, pequeños montos de dinero. Pero no era un robo profesional. Los objetos no tenían valor real en el mercado, y a menudo, las escenas sugerían más un impulso que una planeación económica. El móvil era más emocional que material. Esto reforzó la hipótesis de los criminólogos. Juana no mataba por dinero, sino por rabia. Rabia contra una figura que representaba a su madre. El crimen que marcaría el inicio del fin para Juana ocurrió el 25 de enero de 2006. La víctima fue Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, asesinada en su departamento en la colonia Moctezuma. Juana cometió el crimen como siempre, pero esta vez cometió un error. Un testigo vio a una mujer salir apresurada del edificio. Dio una descripción exacta, y los vecinos alertaron a la policía. No pasaron más de unas cuadras cuando fue detenida en la calle, aún sudando, con objetos personales de la víctima en su bolsa. Al momento de su detención, Juana llevaba una blusa de enfermera. La policía creyó que era una cuidadora. No sospechaban que acababan de capturar a la mujer más buscada del país en ese momento. La mañana del 25 de enero de 2006, el homicidio de Ana María de los Reyes Alfaro marcaría el error que pondría fin a casi una década de asesinatos. Fue en la calle José J. García, en la colonia Moctezuma, cuando una vecina vio salir apresuradamente a una mujer robusta, de estatura media, con el uniforme blanco de una supuesta enfermera. Algo no le cuadró. Acababan de encontrar a la señora Ana María sin vida, y esa mujer no era familia, ni empleada conocida. Avisó de inmediato a una patrulla cercana. La policía preventiva de la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina intervino rápidamente. Apenas unas cuadras más adelante, detuvieron a Juana Barraza. Iba sudando, agitada, con objetos personales de la víctima en una bolsa de plástico. Un estetoscopio, una credencial y un cuaderno. Dentro del edificio, la víctima había sido estrangulada con el mismo estetoscopio que ahora la mujer cargaba consigo. No hubo tiempo para evasivas. Juana fue trasladada a la delegación Venustiano Carranza. Durante el interrogatorio inicial, negó su participación, pero al ver que la evidencia material era directa y reciente, comenzó a contradecirse. En menos de 48 horas, su imagen estaba en todos los noticieros. La noticia fue un bombazo. No solo por el hecho de haber atrapado a la temida Mataviejitas, sino por quién era en realidad. Una mujer, exluchadora, madre de familia, que llevaba una vida aparentemente normal en el municipio de Ecatepec. Los agentes encargados del caso registraron su domicilio. Ahí encontraron objetos pertenecientes a varias víctimas: medallas religiosas, documentos, credenciales del INAPAM, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, incluso fotografías. La acumulación de evidencia física fue clave. En la revisión también encontraron recortes de prensa relacionados con los crímenes. Algunos ya amarillentos. Tenía archivadas noticias sobre asesinatos ocurridos años atrás, los mismos que ahora se le adjudicaban. El equipo de peritos forenses tomó huellas dactilares y muestras de ADN de Juana. Al cotejarlas con las bases de datos, coincidieron con huellas parciales halladas en al menos 11 escenas del crimen. Además, varios testigos que habían declarado años antes la reconocieron por sus rasgos: complexión fuerte, mandíbula cuadrada, rostro ancho. Todos coincidían. Era la mujer que había visto entrar o salir de los hogares donde ocurrieron los crímenes. La Fiscalía Capitalina presentó 30 expedientes contra Juana Barraza, pero se centraron en los casos con evidencia irrefutable. Aunque se le atribuyen más de 40 asesinatos, solo se pudieron comprobar jurídicamente 17. La acusación formal incluyó homicidio calificado, robo y allanamiento de morada. El perfil criminal que elaboraron los expertos la describía como una mujer con rasgos psicopáticos, pero no psicótica. No alucinaba ni perdía contacto con la realidad. Sabía lo que hacía, lo planeaba y lo ejecutaba con plena conciencia. En los interrogatorios, Juana no mostró arrepentimiento. En sus primeras declaraciones aceptó solo un asesinato, el de Ana María de los Reyes Alfaro, el crimen por el cual fue capturada. Cuando le preguntaron por los demás, respondió con evasivas. Dijo que no recordaba, o que no había sido ella.
Pero la presión mediática y judicial la llevó a reconocer varios de los crímenes, aunque siempre insistió en que no odiaba a las personas mayores. Dijo, «Solo odiaba a mi madre». El juicio comenzó en 2007. Fue seguido de cerca por medios nacionales e internacionales. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reunió las pruebas, los testimonios, los informes forenses y el historial delictivo. El juicio no duró más de lo necesario. Los jueces no encontraron argumentos para una pena menor. Juana Barraza fue declarada culpable de 16 homicidios y 12 robos agravados. En total, fue sentenciada a 759 años de prisión. Esa cifra causó impacto. Aunque la pena máxima en México no contempla cadena perpetua como tal, las condenas acumuladas representaban la condena más larga impuesta a una mujer en la historia criminal del país. El sistema penitenciario la envió al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla. Desde entonces permanece ahí. Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la doble vida que llevaba. Sus vecinos de Ecatepec la describían como una mujer tranquila, reservada, que a veces vendía ropa o hacía pequeños trabajos en la colonia. Nadie sospechaba que esa mujer era responsable de una ola de crímenes que mantuvo en vilo a la capital del país por casi 10 años. Para muchos ese fue el punto más desconcertante. ¿Cómo alguien tan común pudo estar tan lejos de cualquier sospecha? Tras su captura y condena, el caso de Juana Barraza dejó una huella profunda en la sociedad mexicana. No solo por la brutalidad de los crímenes, sino por todo lo que simbolizaba. Una mujer que rompía todos los estereotipos del asesino serial clásico. El personaje de la Mataviejitas fue explotado por los medios con titulares escandalosos, sin mucho cuidado por las víctimas o por el contexto. La figura pública de Juana se convirtió casi en un mito urbano, alimentado por la fascinación mediática por su pasado como luchadora, su físico imponente y su doble vida como madre y asesina. Desde el punto de vista psicológico, el caso atrajo a criminólogos, psiquiatras y expertos en conducta. El consenso fue que Juana Barraza desarrolló una forma de resentimiento extremo hacia las figuras maternales, muy probablemente por los abusos sufridos en su infancia. Su madre, según consta en los archivos, era alcohólica y la entregó a un hombre que la explotó sexualmente cuando aún era una niña. Esa herida emocional, nunca tratada, pareció reflejarse en sus crímenes. Mujeres mayores, solas, vulnerables. Cada asesinato fue, en esencia, una especie de castigo simbólico dirigido a esa figura materna que tanto daño le hizo. En el ámbito judicial, su caso expuso múltiples fallas del sistema. Errores en perfiles criminales, prejuicios de género, arrestos injustos y una grave falta de coordinación en las primeras etapas de la investigación. La captura de Juana no solo fue un alivio social, sino también una llamada de atención para las autoridades. Se empezaron a implementar mejores bases de datos forenses, técnicas de perfilación más precisas y protocolos para reconocer patrones en crímenes seriales. Aunque las reformas han sido lentas, su caso sirvió como punto de inflexión. Culturalmente, el personaje de Juana ha sido objeto de documentales, libros, podcasts y series. Algunos la retratan como una monstruosidad sin matices, mientras que otros han intentado explicar cómo el abandono, la pobreza y la violencia estructural pueden moldear una mente desequilibrada. Sea como sea, su figura ha quedado instalada en el imaginario colectivo como la criminal más temida y estudiada del México contemporáneo.